de agosto, sábado 7 de agosto del 2021. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo están, chicos? Es, eh, ¿Qué tal? ¿Qué hará? ¿Cómo estás? Son tímidos, muchachos, ¿qué pasa? No me digan que son tímidos. Celeste, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hija? Bien. Anthony, buenos días. Bueno, somos pocos todavía, ¿no? La gente no se despierta todavía, caramba, esa gente, ¿no? Bien, vamos a compartir una pizarra en blanco para ver las temáticas que nos tocan el día de hoy, ¿sí? Que estamos en semana de repaso. eh, Estamos en semana de repaso 2 y nos toca ver frase resumen, intención del autor y título, ¿ya? Dame un segundo. A ver, un segundo. Veamos. Ya, aquí. Bien. Tenemos entonces, repito, nuestra, nuestra semana de hoy nos indica repasar lo que se llama frase resumen, ¿no? Frase resumen, ¿ya? Nos indica eso. Y digamos que cuando hablamos de frase resumen, en realidad vamos a tener que buscar la idea principal, ¿ya? Más una idea secundaria, ¿ya? Más una idea secundaria que complemente, por así decirlo, ¿no? Que complemente la idea principal. O sea, dependiendo de lo que diga la idea principal, dependiendo de lo que diga la idea principal, la idea secundaria que acompañe a la idea secundaria que acompaña a esta idea principal va a jugar su papel. Eh, a ver, ¿cómo les explico? Supongamos por un momento que la idea principal que nos dan dice, por ejemplo, que ¿no? en el en 2019 o 2020, ya, en 2020 hubo, ya, hubo un incremento, espera un segundo, hubo un incremento, ya, un incremento un incremento de feminicidios, por ejemplo. ¿Por qué no sale? A ver, de feminicidios, ¿ya? De feminicidios. Mejor es esto, ya. Perdón, chicos. Mi alergia, perdón. Ya, ahora sí. Decía, supongamos que la idea principal del texto que hemos leído, gracias, del texto que hemos leído, es esa. Ya, yo les pregunto, tras leer la idea principal, ¿cuál sería la idea secundaria que encaje con la idea principal?
Piensen bien, ya, no se manden, piensen bien. Primero, miren bien la idea principal. Voy a limpiarme la nariz un momento. Ya, ahora sí, chicos, a ver, ¿cuál sería la idea secundaria que acompañe muy bien a esta idea principal? Si la idea principal es que en 2020 hubo un incremento de feminicidios, esa es la idea principal. ¿Cuál sería la idea secundaria que encaje muy bien ahí con la idea principal? A ver, ¿qué me dicen? ¿Mm? A ver, chicos. ¿Nadie? A ver, ¿qué sucede? Porque, a ver, miren, aquí la clave está en ver muy bien la idea principal para la frase resumen. Es decir, si yo logro encontrar la idea principal, ya se me va a hacer fácil. Miren, si yo sé que dice así, que hubo un incremento, mi pregunta es, ¿cuánto fue ese incremento? Entonces, la idea secundaria, precisamente la idea secundaria, va a tener que ser un dato estadístico. Porque si la idea principal está diciendo que ha habido un incremento, la mejor idea secundaria que pueda encajar con esta idea principal tiene que ver con ese dato estadístico, porque la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿de cuánto, pues? ¿De cuánto ha sido el incremento? Es como cuando alguien te dice, oye, tu enamorada te saca la vuelta. Tú inmediatamente, tu pregunta no va a ser, ¿dónde? ¿No? ¿Cómo? ¿No? La primera pregunta que va a ser ahí de cajón, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera pregunta? La que vas a ver de cajón ahí. ¿Con quién? ¿No? Es la pregunta. ¿Con quién? Claro, por eso digo, o sea, va a depender mucho de la idea principal. La frase resumen depende mucho de la idea principal. Si has encontrado bien la idea principal, entonces la idea secundaria que lo acompañe va a ser sencilla de encontrar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso, en este caso, la idea principal va a jugar un papel muy importante a la hora de poder encontrar cuál es la frase resumen del texto. ¿Ok? Muy bien. Espero que me hayan entendido. ¿Ya? Bien, ahora, el otro tema es la intención del autor. Y la intención, ¿ya? La intención también está ligada a la idea principal. También. ¿Por qué? Porque la intención del autor no es otra cosa que precisamente esa intención más la idea principal. Otra vez. Eso hay que tener muy en cuenta la idea principal. La idea principal nos da varias respuestas en un texto nos da varias respuestas en un texto de comprensión de lectura. ¿Ya? Por eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Veamos. A ver, cuando hablamos de intención, nos referimos precisamente al propósito
al objetivo, ¿ya? Al objetivo que tiene el autor del texto, ¿ya? Hablamos del objetivo. Mientras que ya sabemos lo que es la idea. Por ejemplo, un objetivo puede ser, por ejemplo, refutar, ¿no? Esto simplemente hay que ver qué es lo que el autor intenta, pues, ¿no? ¿Qué es lo que el autor intenta? Ahí puede estar queriendo refutar, puede de repente solamente está informando, ¿no? De repente solo informa, ¿no? De repente está describiendo nada más, describe algo, ni siquiera es que él está a favor o en contra, ¿no? Y todo esto, repito, se va a conectar con la idea principal. Por ejemplo, si yo digo, el autor del texto, ¿cuál es la intención del autor? Por ejemplo, digo, refutar la idea de, supongamos, ¿no? La idea de la rama filosófica, de la rama psicológica gestal, supongamos, ¿no? Quiere refutar la idea de que los seres humanos nos encarnamos, cuando morimos nos encarnamos en otro ser, ¿no? Volvemos a la Tierra encarnados en otro ser. Quiere informar, o ¿cuál es la intención del autor? Informar sobre el descubrimiento de tal cosa, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál es la intención del autor? Describir el aumento o el incremento del feminicidio en Perú, por ejemplo. Por eso, aquí es muy valioso primero ver cuál es el objetivo que el autor tiene a través de la lectura del texto y luego revisar la idea principal que va a acompañar a la intención. Y finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos el título, ¿no? Cuando hablamos de título, otra vez, tenemos que hablar del principal. ¿Por qué? Porque el título no es otra cosa que la idea principal, ¿ya? La idea principal a la que se le ha quitado el verbo. Simple y sencillo. Se le ha quitado el verbo. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, como la anterior, en 2020 hubo, ¿no?, un incremento, perdón la letra, un incremento de feminicidios. De feminicidios. Hasta ahí no me voy a quedar. Ya. ¿Cuál es el verbo de esta oración? ¿Cuál es el verbo? ¿Mm? ¿Cuál es el verbo de esta oración? ¿Alguien? ¿Cuál es el verbo? ¿Lo puede subrayar? Ah, hubo. Muy bien ahí, Jean-Pierre. Este es el verbo, ¿no? Hubo. En 2020 hubo un incremento. O sea, yo a ese verbo lo tengo que quitar. ¿Y cómo quedaría mi título? Le puedo borrar esto y en vez de un, ¿no?, puedo colocarle, por ejemplo, el incremento de feminicidio. O puedo ponerle un también, ¿no? Puedo ponerle un incremento de feminicidio como título. ¿Ya? Entonces, repito, el título tiene que ver con la idea principal a la que le voy a quitar el verbo. ¿Ya? Debo quitarle el verbo a la idea principal. O lo borro, o en todo caso transformo el verbo en un sustantivo. También puede ser. ¿Ya? Bueno, hasta aquí alguna pregunta.
algo que de repente no haya quedado muy claro. En todo caso, ya vamos a continuar con nuestras lecturas. Vamos a nuestras lecturas ya. Como estamos en semana de repaso, hay varias lecturas que debemos realizar. ¿Ya? Bien, ahí está. Vamos, muchachos, a leer. Vamos a leer. ¿Ya? Adelante, a ver, le doy 10 minutos para el primer texto. Vamos.
A ver, estimados, ya podemos responder al texto número 1 o necesitan algo más de tiempo de repente. A ver qué me dicen. A ver, chicos, ya estamos listos. ¿Necesitan más tiempo? ¿Necesitan más tiempo? A ver qué me dicen, por favor. Ya, muy bien. Por ahí me dicen que ya están listos. A ver, vamos a empezar entonces, ya que nadie más dice nada. Vamos a empezar. A ver, pregunta número 1. Me dice, en síntesis, el texto que comenta, ¿no? Y aquí la C podría ser, ¿no? A ver, la D que dice, la hipótesis se parece entre mal, ya, escasa. La 1, casita. No, muy bien. Pregunta 2. El antónimo contextual del término anómalo, ¿cuál es? El antónimo, ¿no? Bueno, anómalo estaba eh, aquí, ¿no? Dice, el hecho de que casi todos ellos presenten indicios de agua sugiere que las muestras del programa Apolo no son anómalas, ¿no? O sea, no son raras. El antónimo contextual, ¿cuál sería? Ordinario, pues, ¿no? La 2 sería dedo. ¿Ya? 2 dedos. 3. Respecto a los indicios empíricos, ¿no? Y supuestos teóricos que sirven para sostener que existe agua en la Luna, no se condice, o sea, no está de acuerdo con el texto afirmar qué cosa. A ver, se estima que el agua se ubica en los depósitos volcánicos lunares. No, creo que eso es cierto, ¿no? Según lo que dice el texto, eso sería cierto. Eh, a ver, aquí, a ver, sin embargo, hay una evidencia cada vez mayor de que de alguna forma u otra el agua sobrevivió dentro del lugar o de que fue introducida poco después del impacto. Eso, o sea, la C termina siendo cierta. Eh, a ver. Ya, la Universidad de Brown detectó pequeñas cantidades de agua en alguna de las perlas volcánicas de vidrio que llevaron de la Luna a la Tierra la misión Apolo 15 y Apolo 17. Eh, no tiene tanta agua como los depósitos. No dicen que sean de los volcanes, ¿no? A ver, aquí, el hallazgo de agua en estos antiguos depósitos. A ver, si los numerosos depósitos volcánicos repartidos en todas las poblaciones contienen cantidades exageradamente altas de agua atrapada. Aquí, se creo que alguna, ¿dónde están? Una habilidad clave. Datos orbitales. Eh, a ver, aquí dice, en alguna de las perlas volcánicas de vidrio que llevaron, sí, pues no son orbitales, son sacadas de la Luna. Sí, la clave es dedo, 3 dedos, ¿ya? Porque no son datos orbitales, son datos sacados de la Luna, en realidad. 4, de la cita en inglés, 3 dedos, ¿ya? 4, de la cita en inglés del doctor Lee, se desprende que la exploración de la Luna, no la cita en inglés. Bueno, la cita en inglés dice, esto podría haber traído, formado, ¿no? Algo así, montañas largas de agua de la Tierra. ¿No? El estudio de la Universidad Brown puede ser útil en una futura exploración lunar. El agua podría ser potencialmente extraída de estos depósitos piroclásticos y estos podrían ser acarreados, ¿no? De la Tierra, ¿no? Bueno, algo así más o menos dice. Y aquí se desprende qué cosa.
Bueno, la D nada que ver. El término avoided me convence muy bien. A ver, un segundo. Evitada. A ver. Se evitaría llevar. A ver, sería. Esto evitaría llevar grandes cantidades de agua de la tierra. Interesante. ¿Qué podemos desprender de esa cita? Acá la única sería avión, en realidad. Sería avión. No hay otra. 4, avión. Y en la 5, si un análisis de las pequeñas formaciones cristalinas revelara de forma definitiva que se encuentran completamente deshidratadas, entonces ya no habría agua, pues, ¿no? Entonces, la B puede ser, podría nuevas zoológicas, no, se renegaría la relevancia, no, aquí sería beso, 5 besos. Listo, ahora sí. Preguntas, la 3 hemos dicho que viene a ser dedo, porque me piden lo incompatible. Bien. ¿Dudas, preguntas? Si no, en todo caso, avanzamos al texto número 2. ¿Ya? Vamos al texto 2, muchachos. Vamos, vamos.
A ver, estimados, ya estamos listos para el texto 2. A ver qué me dicen. ¿Ya podemos responder al texto 2 o necesitan algo más de tiempo? Ya, un par de minutos más. Está bien, está bien. Un par de minutos. Bien, ahora vamos revisando el texto número 2. Pregunta número 6. Con respecto a la independencia hispanoamericana y del Perú, el autor tiene la intención principal de que eh, a ver, ¿dónde está? Cuestionar, no, a ver, plantear la tesis de que este proceso fue sobre todo consecuencia, no, relevar el papel de Carlos III, rey de España, en los cambios que condujeron a una profunda crisis, no,
pero no solo lo de Carlos III, sino otras revoluciones, ¿no? Correlacionar cronología de los años de crisis y revolución de España y el papel de Inglaterra. Y la A, cuestionar la historiografía tradicional que sujeta a la producción ideológica distorsiona la realidad de los hechos. Claro, el autor está intentando decir que no es cierto lo que dicen los demás, que hay mucho más allá de eso, ¿no? Por lo tanto, en la 6 sería avión. En la 7 se infiere que para el autor es la consecución de la independencia de Hispanoamérica y del Perú. Eh, no sé, no, parece, a ver, sí, dos para el, no, la A es falsa, la B dice Inglaterra apoyó de los revolucionarios hispanoamericanos difundiendo la idea del siglo de las luces, pero no es que el autor está, eh, no, a ver, entra dentro, ¿no? Para los años de emancipación corresponden a España, pero lo de Inglaterra, no sé por qué las claves están hablando de Inglaterra. ah, Examinar los cambios que afectaron a la sociedad española desde el establecimiento de la dinastía borbónica, cambios que significaron el ascenso de Carlos III al poder de la metrópoli, hasta llegar a una crisis generalizada con Fernando VII. La misma estructura interna de la metrópoli, así como la relación con las colonias ultramarinas, fueron resultando de la acción de las fuerzas internas, del trastorno producido. Bueno, Inglaterra no tiene nada que ver, no sé por qué las claves están. Pero a ver, la C dice, la experiencia política de Carlos III y Fernando VII fue un factor decisivo que impidió afrontar con esto. Pero el texto no habla de inexperiencia, ¿no? Eh, en la 6 hemos dicho avión. 6 avión. Bueno, la única que queda en la 7 es casa, porque las otras, por ejemplo, los hechos de la independencia y de la Revolución Francesa fueron desconocidos por los revolucionarios de España. Pero él, a ver, acá dice, eh, rechaza todo nexo orgánico entre el mundo internacional y la situación peruana. Este impacto no se reduce de ninguna manera como piensa la historiografía tradicional de influencias americanas allá. No se reduce. O sea, no es que solo sea la influencia de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Es decir, estas no tuvieron la importancia que se les asignó, puesto que solo afectaron a minorías muy reducidas. O sea, aquí la clave, claro, la única sería casa, no hay otra. 8. En el texto, la palabra impacto se puede reemplazar por, y acá sería avión, influencia. En la 9, perdón, en la 9 es incompatible, ojo, incompatible afirmar que durante los años de la emancipación hizo frente a enemigos internos y externos. En Hispanoamérica la independencia era un hecho inminente. El Imperio Español perdió la hegemonía que ostentaba en Europa. Inglaterra también pugnó por retener su dominio absoluto en Europa. Aquí la clave es beso, porque no era inminente todavía. Todavía no era inminente. ¿No? Era algo que, o sea, no en 1818 por lo menos. Era una idea que estaba creciendo, pero no era inminente. Por lo tanto, la 9, repito, es beso. Y en la 10, si el autor asumiera la historiografía tradicional para interpretar la independencia de Hispanoamérica y el Perú, puede ser avión, evitaría el examen de la situación de la monarquía, considerar a Inglaterra como una potencia, bueno, eso no tiene nada que ver. Esa no tiene que ver con los hechos, no. A copiar información, no. Aquí sería avión, 7 avión. Listo, 10 avión, perdón. La 7 hemos dicho que es casa, 7 casa. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, duda, algo que no haya quedado claro? Bien. Bueno, si no hay, avancemos el texto número 1 de reforzamiento. Vamos, muchachos. Texto
La 10, ¿por qué la A? Porque nos está preguntando si el autor del texto pensara igual que que la historiografía tradicional para hablar de la independencia. La historiografía tradicional solamente dice que, bueno, que la independencia del Perú y otros países de Sudamérica fue producto de ideologías internas y que por ahí la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa influyeron y nada más. Y no le da importancia a los hechos que ocurrieron en España, ¿no? Por lo tanto, nos pregunta, ¿qué pasaría si el autor asume esa misma posición? Ya, pues evitaría estudiar la monarquía española, ¿no? Durante ese periodo de la independencia.
A ver, estimados, ya podemos responder al texto 1 de reforzamiento que me dicen. A ver, chicos. Bien, vamos respondiendo entonces. Por ahí me dicen que ya están listos. Vamos a ver. Y acá sería, a ver, de Singer. Veamos aquí. La investigadora, Bot Singer, estudió hace casi una década un estudio realizado por Debot sobre los símbolos de la edad de hielo. Pero es sobre la edad de hielo, no creo, ¿no? Aquí sería de Edward. Claro, no nos dicen el autor, pero de 369 sitios a nivel mundial han sido estudiados, ¿no? Sitios o, a ver, déjenme comprobar. 367 sitios, no 379, ¿no? No, pero ahí dice inició, ¿no? Mm. A ver. Ya, la B dice en toda Europa, pero aquí es del norte de España, entre los montes Urales, un poco visitadas por el exclusivo que habían pasado inadvertidos hasta entonces. Sí, solo es en Europa. Lo que pasa es que no puede ser la A porque el texto dice que inició en las cuevas los sitios de la edad de hielo, pero no es que todos pertenecieron a la edad de hielo necesariamente, ¿no? Del Paleolítico Superior, desde el norte de España hasta los montes Urales. Por lo tanto, todo es europeo. Lo que cabría aquí, pero no es un censo, ¿no? Y la D falla por lo de 369, cuando son 367. Bueno, la única sería avión aquí, aunque todavía no me satisface, pero es la única lógica que puede haber. 2. En el texto, el término revelación que connota, y aquí sería hallazgo, ¿no? 2, avión, perdón, 2, avión, hallazgo. La 3, si los artistas de las cavernas europeas hubieran tenido una cantidad suficiente de símbolos geométricos para combinarlo de manera correcta, entonces, ¿qué pasaría? Sería avión, 3, avión. 4, la afirmación de la investigadora Nieve Bonsinger, no creo que estos símbolos tengan o sean complejos para escribir ¿no? Un parágrafo o un soneto. Nos permite sostener que, claro, sería avión. No hay problema. 4, avión. Y en la 5, según el texto, a partir del análisis de los símbolos, se puede establecer como posibilidad que estos sentaron las bases de la escritura de manera gráfica. Por tanto, se podría descartada beso, descartado dedo. Estudiar las imágenes rupestres ligadas a hechos domésticos irrelevantes. Pero eso que tiene que ver con lo que te plantean. La única sería 5, avión. Ya, bien. Avancemos, chicos, porque nos queda poco tiempo. Avancemos. La 2, avión. 2, avión. Si todos son avión. Bien, avancemos con el texto número 2.
Vamos, texto 2.
Bien, a ver chicos, vamos terminando ya los textos que nos quedan eh, porque ya se nos acaba el tiempo. Ya, vamos a continuar. A ver, el texto número 2. Ya, a ver, pregunta número 6. En esencia, el texto sostiene qué cosa. Eh, Aquí sería avión, ¿no? La riqueza de las imágenes se explica por la resolución que las caracteriza. O sea, imagen rica, imagen pobre, depende de la resolución. Pregunta 7. En el texto, el término desplazar, ¿qué implica? ¿No? Implica predominio, ¿no? La 7, dedo, porque desplazar se está refiriendo a cómo una imagen rica o pobre ha desplazado a la otra. 8. Respecto a la imagen rica, es incorrecto, me piden, ¿no? 7 dedos. 8. Es incorrecto sostener qué cosa. Eh, Dedo sería aquí, ¿no? La persona es determinante en su producción. No, lo de los usuarios no, porque ahí está encima. En la 9 de la cita en inglés propuesta en el texto, es válido inferir que la imagen valiosa por antonomasia eh, a ver, capaz de compartirse. La 8 dedo. Aquí, a ver, la cita en inglés, ¿qué nos dice? La velocidad con que cada una se difunden acepta consecuentemente que las imágenes con baja resolución son aquellas que generalmente jadas para, ¿no? Que se viralizan, ¿no? Con grata rapidez. Eso es lo que dice la cita en inglés. No, perdón. Y por antonomasia, a ver, ¿cuál sería? Eh, la valiosa sería, a ver, es capaz de compartir en cuestión de pocos segundos. Sí, casa, 9 casa. Y en la 10, si la calidad de una imagen se reduciera simplemente a la velocidad con que se difunde, aquí sería casa. Pues, la cuestión de rica o pobre carecería de asidero. 10 casa. A ver, vamos contra el texto número 3, ¿ya? Vamos con el texto número 3, le doy las claves. Pregunta 11. Marque la alternativa que resuma de forma más completa el texto. Ya, dedo, 11 dedo. 13. El antónimo contextual del término insólito es eh, dedo, presumible. 13. Respecto a la elección presidencial de 1900, es falso sostener, ¿no? Respaldaron, dedo, 8 dedos. Los militantes apristas avalaron las decisiones tomadas por la dirigencia, de la UNE presentó un discurso nacional inédito. Ah, ya, y los dirigentes de la empresa al margen de las luchas sociales. Casa, 13 casa, ¿ya? 13 casa. 14. Se infiere del texto que la apropiación de las reformas apristas por parte de Belaunde puede ser un ejemplo de que eh, dedo, 14 dedo. Y en la 15, si desde un inicio Belaunde y Ay hubieran llegado a un acuerdo firme de compartir el poder, eh, dedo podría ser, a ver, que trazar tanto en los sabotaje parlamentario. Allá, avión, pues, ¿no? 15 avión, 15 avión. Texto 4, texto 4, pregunta 16. Señale la alternativa que presente un resumen del texto. Eh, Dedo, 16 dedo. 17. En el texto, el referirse de antivirus con la expresión sudor inglés que connota. Dedo, pues procedencia. 18. Señale la alternativa incompatible en relación al influjo mortal del antivirus en Europa. Lo incompatible sobre Europa.
Pleno siglo XVI puede ser. A ver, ¿qué es la ciencia de lo que es? Ya, aquí sería avión, ¿ya? 18 avión, 19. Tomando en cuenta el gráfico y lo que plantea el texto, se infiere que los casos reportados en América, eh, Brasil, el país que ocupa el primer puesto en todas las, con un total de 950 casos de coronavirus. Claro, aquí sería casa, 19 casa. Y en la 20, si se hubiera demostrado que los casos reportados de antivirus en América se relacionan con el sudor inglés, entonces, ¿qué pasaría? Eh, acá sería casa, 20 casa. Vamos con el texto 5, último. A ver, claves. Pregunta 21. Fundamentalmente el texto gira en torno a qué. Eh, avión, 21 avión. 22. Se puede reemplazar por, esto es la expresión good head, dedo, atributo. 23. Si los cerebros de los pájaros no fueran diminutos, entonces, dedo. 24. La afirmación del ornitólogo Richard Brown respecto a la composición cerebral de los pájaros carpinteros. En síntesis, eso es una maravillosa evolución, un diseño maravilloso de la evolución, algo así. Nos permite sostener que, y aquí sería avión, 24 avión, y la 25, según el texto, otro factor importante para tener el golpeteo en el tiempo breve de contacto entre el árbol y el pico. Si esta dinámica fuera investigada por especialistas de otras disciplinas, ¿qué se podría? Eh, tipo, financiar estudios, época de no, modificar la conducta de los pájaros carpinteros. Aquí sería avión, avión, 25 avión. Chicos, ha sido un placer estar con ustedes. Nos veremos Dios mediante la próxima semana. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.